Esto es Entrevista de NTN 24. Conversamos hoy con el doctor Gustavo Palomares. Él es el presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, profesor de la Escuela Diplomática de España. España es hoy por hoy asume la presidencia pro tempore de la Unión Europea y tienen grandes retos entre manos, entre otros la situación económica, no solamente en su país, en España, sino también en Grecia. ¿Cómo analiza usted esa situación? Eso supone que por primera vez la Unión Europea quiere y afirma un liderazgo con América Latina de aperturas de nuevos espacios, pero también supone la corresponsabilidad de la Unión Europea en combatir esa crisis global mundial que tenemos todas las áreas regionales en el mundo, sí, y hacer propuestas concretas para que efectivamente esa salida de la crisis se haga lo más rápidamente posible y sobre todo para que se haga con el menor coste social. Yo creo que esos son dos objetivos fundamentales de la presidencia española de la Unión Europea en este momento. Algunos temen que esa crisis económica pueda llevar a la separación de la eurozona, a la separación de la Unión. ¿Cómo analiza usted esa posibilidad? ¿Qué se puede hacer para que se mantenga la unidad? Hay que decir que la Unión Europea, que el proceso de integración europea ya ha pasado por crisis graves, ¿no? Es cierto que para algunos estados de la Unión Europea, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Portugal y España, la crisis ha tenido un coste y está teniendo un coste social gravísimo, sobre todo en términos de desempleo. Sí. Pero lo que caracteriza este proceso de integración es que somos una gran familia. Y cuando algunos miembros de esa familia tienen dificultades, el resto de los miembros de la familia no rompen la familia. Quiero decir que la solidaridad interior es uno de los ámbitos fundamentales de este proceso de integración. La eurozona no se va a romper, España va a liderar esa corresponsabilidad, esa solidaridad. Más allá del tiempo, tengo la seguridad de que vamos a salir, aunque es claro reconocer que en el caso de España y otros países, como son sectores más de servidumbre, de servicios, pues claro, la salida será un poquito más tarde. Pero salir, vamos a salir. Tenga la seguridad que vamos a afrontar los retos con la fortaleza con lo que hemos sabido afrontar los retos fundamentales en el continente europeo. Doctor Palomares, hablemos de otro de los grandes retos que tiene hoy por hoy la Unión Europea, el asunto de la inmigración, tanto de latinoamericanos como de africanos. Sí. ¿Cómo ve usted esa problemática? Yo creo que es también momento de hacer una cierta autocrítica, ¿no?, de cómo hemos manejado ese ámbito del espacio de relación con terceros estados, y esa inmigración probablemente son los que estén pagando el mayor precio, el mayor coste de la crisis económica. Y justamente esa inmigración que nos ha hecho más fuertes económicamente, que nos han hecho más estables financieramente, que han financiado nuestra seguridad social, que han financiado los servicios y las políticas públicas, son justamente muy probablemente los que en este momento no les estemos agradeciendo en su justa medida, apoyándolos en estos momentos de dificultad. Más allá del agradecimiento, ¿cree usted que la Unión Europea debe modificar sus políticas justamente hacia los inmigrantes? En este nuevo tratado de Lisboa que estamos inaugurando, que tenemos que reformar, que tenemos que fortalecer, es este ámbito concreto de las realizaciones de los residentes de terceros estados dentro del espacio de la Unión. Hay una oportunidad histórica para modificar el tratamiento de esa gente que viene a trabajar y a vivir con nosotros. Quisiera preguntarle ahora por los musulmanes y su influencia actualmente en Europa, que podría de pronto incrementarse ante la presencia de Turquía dentro de la Unión Europea. ¿Cómo valora usted ese aspecto? La mayor parte de la población inmigrante en Europa es justamente la población musulmana. Casi un 30% en Turquía, un 25% en Francia, un 12, un 15% en España. Luego, por lo tanto, evidentemente, no es que nos planteemos que la apertura a los musulmanes, es que los musulmanes son una realidad ya tangible en Europa. Luego, por lo tanto, ¿por qué no le vamos a dar la institucionalización que ya juegan en el día a día? Doctor Palomares, hablemos ahora de Latinoamérica. ¿Cómo es esa mirada que nos dan desde la Unión Europea hacia lo que sucede en esta región? Particularmente, ¿sienten ustedes que existe esa división entre dos grandes bloques de unos países un poco más hacia la centro-derecha, si se quiere, y otros con el llamado socialismo del siglo XXI, impulsado entre otros por presidente Hugo Chávez? Yo creo que América Latina es una diversidad que va desde las aproximaciones que pudiéramos decir más clásicas pues del capitalismo o de una forma de entender la realidad del Estado,
a otro tipo de realidades. Luego, esa visión de bloques enfrentados, ¿no? Sí. Es una realidad que yo creo que hace a América Latina en algunas situaciones difíciles, ¿no? Cuando se producen estos enfrentamientos en las cumbres o cuando existen incluso esos diferentes modélicos de hacia dónde tiene que caminar el continente latinoamericano, ¿no? Pero yo creo que en gran parte la riqueza se encuentra en la diversidad. Me gusta la frase esa de Carlos Fuentes cuando dice que verdaderamente esa lengua, nuestra lengua maravillosa, que es el español, que es el castellano, es una lengua que compartimos, pero básicamente para no entendernos, ¿no? No, yo no diría que es para no entendernos, sino para plantear modelos diferentes que yo creo que enriquecen el futuro que tenemos que recorrer, siempre y cuando no se superen determinados límites. Sí, justamente sobre eso digo, porque habrá quienes opinan que no hay nada de malo en la diversidad, pero lo que sí está mal es tal vez esa intención expansionista de ciertos modelos que a veces por las vías no necesariamente convencionales o regulares intentan llegar a otros países. Yo creo que hay claramente dentro de esa diversidad hay unos límites, como usted bien plantea, que no se pueden superar. Y en ese sentido, yo creo que tanto Unión Europea como las diferentes iniciativas en América Latina, ¿no? Y estoy pensando no solamente en la Comunidad Andina de Naciones, estoy pensando en el Mercosur, estoy pensando en el TLC, estoy pensando en el SICA, estoy pensando en diferentes iniciativas individuales. Yo creo que es una oportunidad histórica este momento para plantear de una forma clara cuáles son esos límites. Esos límites tienen que ver con el respeto de los estados, tiene que ver con el respeto de las fronteras, tiene que ver sin duda con tener y llegar a un acuerdo común de situaciones y conceptos y realidades que afectan, me viene ahora mismo a la cabeza pues estas relaciones difíciles de los últimos años entre Venezuela y Colombia, que afecta a que cuando hablamos de terrorismo nos estemos refiriendo a la misma realidad. Cuando hablamos del respeto de los derechos humanos, que todos los estados sepan a qué realidad concreta estamos compartiendo, ¿no? O sea, que tengamos en esta construcción común de los espacios de integración ese acuerdo fundamental sobre cuestiones básicas que afectan a nuestra realidad, ¿no? En estas fechas pues hay una gran controversia sobre el caso de lo que un juez de la Audiencia Nacional Española pues ha empezado a investigar y ha descubierto, digamos, es el caso puntualmente de la supuesta colaboración del gobierno de Venezuela con grupos terroristas como ETA y FARC. ¿Qué reflexiones hace usted a propósito de este caso? Esto no han sido colaboraciones coyunturales del año 2000, del año 2007, del año 2009. Hay que decir que hay una internacionalización de sus objetivos. Y eso es algo grave. Y yo les diría que no solamente grave el que se pueda acoger, el que se pueda apoyar, como parece, según los indicios, vuelvo a repetir, que ha hecho Venezuela y Ecuador con esos grupos, sino lo que parece más grave es que todavía no tengamos instrumentos y herramientas dentro de los procesos de cooperación para combatir ese tipo de cuestiones, ¿no? Parece muy grave. Bueno, ahora vamos a tener una oportunidad. En Madrid vamos a tener en el mes de mayo la cumbre Unión Europea-América Latina. Sí. Y sería muy deseable que en esa cumbre Unión Europea-América Latina planteemos un ámbito de cooperación en materia de seguridad que impida que esos grupos terroristas campen a sus anchas. Muchos sienten que más allá de, digamos, del escándalo que ha habido, del ruido que ha habido internacionalmente hablando sobre estos presuntos nexos, etcétera, que en el fondo no va a pasar absolutamente nada con el gobierno de Venezuela, si es cierto, si se llega a comprobar que tiene tales vinculaciones tanto con ETA y con FARC. Yo sí creo que el margen de movimiento del gobierno español es mínimo. El gobierno español tendrá que dictar orden de extradición respecto a esas personas implicadas directamente que se encuentran residiendo en Cuba, México y Venezuela, y la respuesta, muy probablemente, la respuesta que puedan tener esos gobiernos no va a ser del todo grata. Yo creo que va a ser muy difícil que después de este paso volvamos a restablecer unas relaciones fluidas con esos estados dentro del ámbito de la Unión Europea. Doctor Palomares, ¿y la paz es posible sin seguridad? En ningún caso se puede establecer paz sin seguridad, y les diría, el objetivo fundamental de la seguridad y de la política de defensa no es ganar una guerra, sino es ganar y construir la paz. Porque no puede existir una política de seguridad sin respeto de los derechos humanos, no puede existir una política de seguridad
sin respeto de la libertad y de la igualdad, y no puede existir una política de seguridad que se encuentre al margen de los valores democráticos. Pues doctor Gustavo Palomares, ha sido un placer tenerlo con nosotros en la entrevista de NTN 24.